Bien, gloria a Dios. Voy a continuar, hermanos, ¿ok? Disculpa la interrupción. Voy a complementar lo que yo estaba hablando de Juan 3:16 para luego más adelante continuar y responder esta pregunta. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por Israel solamente o por los pecadores completamente del mundo entero? ¿Ok? Primero voy a complementar lo que yo estaba hablando en la parte 1 y también para luego entonces también responder si en el Antiguo Testamento, la fe que hubo en el Antiguo Testamento, también había salvación y perdón de los pecados, al igual que también hay salvación en Cristo Jesús y perdón de los pecados a través del Evangelio. Todo eso lo voy a estar hablando en este video, ¿ok? Así que primero voy a complementar lo que yo estaba hablando. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. ¿Okay? Juan aquí expresa un subjuntivo y el subjuntivo expresa varias cosas. Por ejemplo, gramaticalmente el subjuntivo expresa deseos. Deseo de una persona hacia otra persona. ¿Dónde lo vemos? Pues aquí. Jesús está expresando un deseo a los pecadores gestantes, no solamente a Israel, no solamente a la iglesia. Está expresando un deseo a todos los pecadores gestantes del mundo entero. ¿Y en qué se basa ese deseo? Ese deseo se basa en que nadie se pierda. Y número 2, en que tengan vida eterna. Y número 3, en que todos crean. Por eso usa la palabra todos. Se está refiriendo a todos los pecadores restantes que hay en el mundo entero. Sea judío, sea gentil, sea quien sea. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Ok. Estoy hablando la función del subjuntivo. El subjuntivo expresa deseos, pero que también aquí mismo podemos entender que Cristo Jesús también nos está hablando a través de Juan, está expresando para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree en Él, en Cristo Jesús, no es basado a una elección, sino creer en un Salvador, creer en el Evangelio y no en una simple elección solamente en el Evangelio, para que no se pierda y tenga vida eterna. Okay. El subjuntivo expresa una posibilidad que Cristo desea. Cuando Cristo murió, dejó las puertas abiertas con el deseo y juntamente con el deseo, con la posibilidad de que los pecadores que quedan sin oír el Evangelio, que todavía no han conocido y han escuchado el mensaje del Evangelio, esos pecadores puedan tener la posibilidad de que ellos puedan oír y creer para que ellos puedan ser salvos. Quiere decir que el subjuntivo, la función del subjuntivo es primero un deseo que Jesús tiene y segundo, la posibilidad que Cristo le da al gestante de todos los pecadores que puedan oír y escuchar y recibir el Evangelio para que entonces reciban la vida eterna y sean salvos. Siempre el subjuntivo expresa una posibilidad que puede ser que algún pecador pueda escuchar y pueda creer para ser salvo. Eso es lo que expresa Juan aquí con las palabras de Jesús, en que a todo aquel que en él cree será salvo. También yo estoy observando aquí, me estoy dando de cuenta
que cuando dice para, con la preposición para, que todo en que aquel que en él cree, también estoy viendo aquí que hay como una oración o un texto. Vamos a ver cómo lo dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que tenga vida eterna. Está expresando que la salvación para creer y ser salvo está subordinada a la fe. ¿Ve? No todos van a creer, pero los que van a creer dependiendo si tienen fe en Cristo, en el Evangelio. Eso es lo que yo estoy observando aquí, que viene siendo una condicional. No es una condicional en el sentido que si son salvos, si ya son salvos, pues se pueden perder porque tienen que hacer obras. No, no es una condicional que hay que hacer obras, no. No se trata de una condicional para hacer obras. Se trata que hay una condicional para que todo aquel que en él cree, solamente la palabra en él, todo depende de que si creen en Cristo, será salvo. ¿Ve? La salvación está subordinada a la fe en que crea, no solamente en que hay una elección, es la fe en un Salvador. ¿Ok? Es lo que yo estoy comprendiendo y entendiendo en este simple versículo de Juan 3:16. Hay mucho que hablar, hay mucho que podemos hablar acerca de eso, ¿ok? Pero tengo otras preguntas que yo tengo que responder, obviamente, ¿ok? La próxima pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Por los judíos? ¿Por Israel solamente o por todo el mundo? Hay mucho que hablar acerca de eso. Y si en el Antiguo Testamento había salvación y perdón como lo hubo en el Evangelio de la cruz de Cristo, salvación. Vamos entonces a responder eso, ¿ok? Vamos a responder eso. Vamos a ir a... Pasen conmigo al libro de Romanos, ¿ok? Pasen conmigo al libro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. Romanos 4, 14 y 15. Dice así. Si la promesa de Dios fuera solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. No hace falta la fe y la promesa no tendría sentido. Ok, ¿escucharon? Bien. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Lo que está expresando Pablo aquí es que todos los que estaban bajo la ley, si la ley y en el Antiguo Testamento, si el Antiguo Testamento, estando todos los hombres bajo una ley, si la ley pudiera vivificar, salvar, justificar, perdonar, nacer de nuevo al hombre, hacer que el hombre sea una nueva criatura, si la ley en el Antiguo Testamento pudiera salvar al hombre, justificarlo, perdonarlo, regenerarlo, no había necesidad de que viniera un Salvador a morir por los pecados. ¿Te das cuenta? Que de nada serviría que el hombre se sienta seguro que es salvo por una simple elección. Porque la salvación se enfoca en la cruz, en la sepultura, en la sangre de Cristo y en su resurrección. Y mucho más en que el pecador crea en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Ahí se enfoca la salvación y la seguridad. Entonces, Pablo expresa que en el Antiguo Testamento
los sacrificios de expiación de los animales, de los machos cabríos, de la expiación de los corderos, y todo no pudo lograr que el hombre fuera regenerado. Eso es lo que Pablo está expresando, que la ley en el Antiguo Testamento no había un Salvador. Es más, Pablo expresa en Gálatas capítulo 3. Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 22 en adelante, dice Pablo: mas la Escritura lo encejó todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, o llegara a los creyentes, que somos nosotros los gentiles, el cuerpo de Cristo, la humanidad, en estos tiempos de la dispensación de la gracia. ¿Ve? ¿Ve? Mas la Escritura lo encejó todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, que tiene que ver con el Evangelio, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe del Evangelio estaba encerrada y escondida en Dios antes de la fundación del mundo. Y lo que Cristo hizo, lo que Pablo está queriendo expresar en Efesios 4, Dios mío, Efesios 4 no, Efesios 1:4 y Romanos, Efesios 1:4 y Romanos 8:29 y 30, es que al pecador creer en Cristo, se debería de sentir regocijado y seguro y tranquilo de que, aparte de haber creído en el Evangelio y ya ser salvo y estar seguro de su salvación, pues Pablo está expresando en Romanos 8:29 y 30 que Dios escogió a nosotros como antes que éramos pecadores, y por haber creído, Pablo nos da la esperanza que Cristo nos eligió antes. Antes, ya tú puedes estar confiado que al haber creído tú en Cristo, esa fe que tú tienes, ya Cristo te había escogido. Pero te había escogido a través del Evangelio, de que tú creas primero. Entonces aquí Pablo está expresando, ¿verdad? Diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. El Antiguo Testamento era para empujarnos como un ayo, como un maestro, un tutor que te coge de la mano a un niño y lo lleva a un maestro para guiarlo, instruirlo, para llevarlo a la verdad. Entonces el Antiguo Testamento no vino para salvar a nadie. La fe en el Antiguo Testamento, los hombres que hicieron muchas cosas, según Hebreos 11:1, esa fe se basaba en obra, pero no es en un Salvador. Por eso Pablo dice que por más que la iglesia practique guerra espiritual, brinque y salta y se mueva, brinque una montaña, esa fe no lo va a salvar ni lo va a justificar. Lo que lo va a salvar es creer. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por dónde voy? No veo, estoy ciego. Ok. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo. Bien. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Ok. Pero ya sabemos que en el Antiguo Testamento no hay salvación ni regeneración. Y por más que el hombre tenga fe y haga obra, brinque y salta y dé 7 vueltas a Jericó, como Dios lo permitió, que diera 7 vueltas a Jericó para que las murallas se rompieran, Pablo dice en Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13.
Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo, todo lo que tenga que ver con liberación, libertad y liberación, libertad de las cadenas se rompe, los ciegos ven, los cojos andan, los demonios son libertados. Todo se enfoca en Cristo y no se enfoca en el Antiguo Testamento en obra. Por más que el hombre brinque una montaña, salte, brinca, hable lengua, se estruje, se revuelque, haga lo que sea, se vista de soldado de guerra, esos son obras. Ok, esos son obras. La fe es en Cristo Jesús. Ok, estamos entendiendo. Ok, gloria a Dios. Bien. Bien, hay algo bien importante. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por Israel o los pecadores del mundo entero? Bueno, realmente la palabra de Dios dice que Cristo murió por todos los pecadores del mundo entero. Pero hay que conocer que Pablo nos enseña que hay un periodo de tiempo donde Dios escogió a una nación llamada Israel. Y esa nación llamada Israel, vemos que Dios hizo una elección. Una cosa es una elección de una nación para que Dios trabaje con esa nación, dándole mandamientos y leyes y ordenanzas como Dios lo hizo con Israel. Y otra cosa es una elección de antes de la fundación del mundo para que los pecadores que crean en Cristo, solo ellos van a ser elegidos para salvación, pero está subordinado y sujeto a la fe de los pecadores en un evangelio. Entonces vemos que hay una elección de parte de Dios para un pueblo llamado Israel, que ¿dónde lo vemos? En Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 y 6, parafaseando en palabras cortas, dice que Dios escogió un pueblo llamado Israel para que ellos sean sacerdotes de Dios, real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido. Y Dios le dijo a ese mismo pueblo de Israel, una vez Dios los haya libertado de los egipcios, Dios libertó a ese pueblo de Israel de las manos de los egipcios, de los hechiceros egipcios, de los magos, etc. Para más adelante hacerlos pasar por un proceso de caminar por el desierto. Y en ese proceso de caminar por el desierto en el pueblo de Israel, ellos van a cruzar las aguas de Mara, ellos van a ser guiados por la nube de noche, por la nube de día, y de noche por columna de fuego, bueno, todo ese proceso. Entonces, ese pueblo que Dios escoge es el pueblo de Dios, Israel, las 12 tribus. Entonces, ese pueblo Dios le escoge para luego darle leyes y mandamientos. Pero no cabe duda que Jeremías 31, versículo 31, Jeremías 31, versículo 31, parafaseando en palabras cortas, dice: he aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No es como el pacto anterior en la cual yo a ese pueblo de Israel, yo los llamé, los escogí, pero ellos invalidaron mis mandamientos. Ellos violentaron mis mandamientos en idolatría. Se fueron a la idolatría y pecaron. Entonces ese nuevo pacto tiene que ver con la cruz, con la sangre de Cristo. Entonces cuando Cristo presenta ese nuevo pacto, lo hace para salvar a todo el mundo completo, todo, gentiles y no gentiles. Tiene que ver con la cruz, ese nuevo pacto. Pero que ese nuevo pacto primero Dios lo estableció con un pueblo específico que es Israel. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2, ¿Efesios 2? Sí, en Efesios 2, 13, 2, 11 al 13 estamos. Efesios 2, 11 al 13, ahí estamos, ok. Diciendo
que nosotros los gentiles, la iglesia, ¿verdad?, no teníamos participación ninguna con ese pueblo de Israel, las 12 tribus, incluyendo la tribu de Judá, que en el tiempo de Jesús con los judíos, que era parte de las 12 tribus. Pablo dice en Efesios 2, 11 a 13, que nosotros los gentiles, la iglesia, no teníamos participación con ese pueblo, estábamos separados, éramos pecadores. ¿Tú me entiendes? Y es evidente que Cristo murió por todo, pero el pacto que habla Jeremías 31, versículo 31, vino a cumplirlo con Israel. Porque Pablo dice que nosotros no teníamos participación con Israel y con las promesas doctrinales que Dios le ofreció a Israel. Es una realidad. Ahora, cuando Israel no creyó en Jesús, cuando Israel falló en la fe en Cristo, como Juan lo dice, Evangelio según San Juan 1:11, Evangelio según San Juan 1:11, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, tiene que ver con Israel. Pero como Israel no recibió a Cristo como su Salvador por la fe y muchos no creyeron, entonces ese pacto que Cristo, que Dios hizo con Israel, se interrumpió. ¿De qué manera? Pues se interrumpe cuando Cristo muere. Cristo muere en la cruz y cuando Cristo muere, aquellos que creyeron, ¿ve?, a los que creyeron en Cristo, que tiene que ver con judíos, hebreos, judíos, tuvieron vida eterna. A los que creyeron solamente. ¿Ve? Entonces, cuando Cristo muere, 1 año y medio de la muerte de Cristo en adelante, pues entonces viene Pablo el apóstol a ser apóstol a los gentiles. Entonces Pablo dice, en Romanos, ¿por dónde voy? Ok, perdona que yo estaba midiendo el tiempo, disculpe. Romanos, capítulo 16, búsquese Romanos 16, el último capítulo de Romanos. Romanos 16, 25 hasta el 26. Romanos 16, 25 al 26. Pablo dice, y al que puede confirmarlos según mi evangelio. Cuando Pablo dice mi evangelio, está expresando Pablo el evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Para que ese evangelio que Cristo le reveló a Pablo va a ser por la fe. ¿Para quiénes? Para el resto de todo el mundo completo. Para el restante de toda la humanidad, de los pecadores del mundo entero, que no son salvos todavía, que tiene que ver con los gentiles pecadores completos del mundo. Pablo dice mi evangelio, haciendo en referencia que Dios a través de Cristo le reveló a Pablo un evangelio único para que todo el mundo crea en ese evangelio, y es por la fe y no por las obras. ¿Te das cuenta? Por la fe y no por las obras. Ahí no está incluido el ayuno, no está incluido el bautismo de agua, no está incluido nada de eso. Solamente fe en Cristo. ¿Ves? Entonces Pablo le llama mi evangelio porque se le fue revelado primero a Pablo, para que Pablo anuncie ese evangelio de la fe que se le conoce como el evangelio de la gracia. ¿Ok? Entonces, al que puede confirmarlo según la promesa, según mi evangelio, la predicación del Señor Jesucristo, según la revelación. Cuando Pablo usa la revelación, está expresando una revelación que él recibe como apóstol, para que ese evangelio específicamente por la fe y no por obra sea llevado a todas las naciones, de todo el mundo, de los pecadores. Pablo continúa en el versículo 26 diciendo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, sea dado ahora a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Cuando Pablo usa aquí toda la palabra gente, toda, está queriendo decir lo mismo que Juan expresa. Cuando Juan dice
que Cristo murió, perdonó los pecados de todo el mundo. Lo mismo que Juan dice, para que todos los pecadores sean salvos, todo el mundo. Pero eso mismo Pablo lo expresa, para que todos los pecadores del mundo puedan recibir perdón de pecado y salvación a través de un evangelio que Cristo y no por la ley. Cuando Cristo llama a Pablo como apóstol y le encomienda este mensaje a todas las naciones por la fe y no por la ley ni por las obras, Pablo recibe este mensaje y ya Jesús le dice a Pablo que el evangelio va a ser un solo evangelio, que es la fe a todas las naciones, y Cristo ya no tiene que morir otra vez. En otras palabras, que si hubo un grupo que todavía Cristo no ha muerto, no, eso no es verdad. Cristo murió por todos los pecadores, por todo el mundo, para que todos los pecadores recibieran salvación a través de su fe. El sacrificio de expiación no fue a Israel. Su muerte, la muerte de Cristo, fue para todo el mundo. Por lo tanto, Pablo lo que tenía que hacer es anunciar el mensaje para que ellos se arrepientan y crean en Cristo para que ellos sean salvos. Punto. En otras palabras, Jesús no le dijo a Pablo, ve acá, Pablo, voy a morir otra vez por ese grupo de gente. Voy a morir en la cruz crucificado para que toda esta gente tenga salvación. Ya Cristo murió de una vez y por todas, ¿ok? Por todos los pecadores. ¿Por dónde voy? Ok. Voy a adelantar un chispito, ¿ok? Déjame usar esta Biblia. Voy a adelantar un chispito. Ok. Voy a adelantar rapidito porque se me está yendo el tiempo. Romanos 6, versículo 9. Voy a adelantarme rapidito. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió de una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. Pablo lo que quiere decir es que el sacrificio de Cristo en su muerte, para que los pecadores, si creen en él, reciban la salvación y reciban el perdón, él murió de una sola vez. Una sola muerte. Un solo sacrificio. Él no va a volver a morir por muchos pecadores más. Pablo lo que hizo es que llevó el mensaje para que creyeran por la fe y no por las obras de la ley. Y los pecadores pudieran arrepentirse y pudieran ser salvos. Vamos a terminar este mensaje en la semana que viene con otro tema, con otro título, pero con esta misma secuencia, ¿ok? Dios te bendiga y perdona que yo termine tan rápido, ¿ok? Dios te cuide.